Entonces, por 1895, 1898, digamos, ahí el porfiriato está en su cúspide. Madero era demasiado demócrata para su época. Entonces, creo que él creía demasiado en que los contrapesos democráticos de aquel momento iban a ser suficientes para subsanar todo de lo cual carecía la mayor parte de la población. Hay que entender que la Constitución, pues al final sí termina viendo envuelta en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? A pesar de que decimos que estamos como en un sistema democrático, pues aún así hay como ciertos vestigios, ¿no? Del autoritarismo. Muchachos, este no soy yo. No me vean. No me vean así. Apaguen eso. Listo. Sí, perdón, creo que la aprendí en el peor momento, ¿no? No, estaría genial que lo pusiera al final, ¿no? Es todo serio, solemne. Los bloopers. Comiendo galletas. Pues, bienvenido, Paco, a este nuevo video. Muchas gracias, Gaby. Podcast Parresia. Para mí es un gusto tenerte de vuelta por aquí. Habíamos platicado algunas cuestiones de cómo la Revolución Mexicana impacta a nuestro México de hoy. También un poco contextualizaste cómo funcionaba el siglo XIX y digamos también principios del XX, que es donde se desarrolla este conflicto. Y hablábamos de la cuestión de las revoluciones, del pueblo, la población, etc. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría como que volvieras a presentarte para la gente que pudiera no conocerte o que no vieron el video pasado. Perdí el video anterior, qué lástima. Vayan ahí a verlo, vale la pena. Yo soy Francisco Corona Flores, Paco Corona, Paco para mis amigos, y estudié la licenciatura en Humanidades en UPAEP y posteriormente hice una maestría en Historia y Patrimonio en un consorcio de universidades, entre las que se encuentran la Universidad de París Panthéon Sorbonne, la Universidad de Padua y la Universidad de Évora. Y bueno, estamos aquí hablando nuevamente de la Revolución Mexicana, que es un tema bastante apasionante. Sí. La verdad es que yo te lo confesaba antes de reunirnos, que yo soy pésimo para la historia, pero por ahí me pasaste como algunos textos que me sirvió mucho para contextualizar y para entender un poco los conflictos que pasaron en este periodo. Y hablábamos un poco como de las revoluciones, ¿no? Y a mí algo que me llama mucho la atención de la Revolución Mexicana es que, al menos en la lectura que me pasaste, que ahí a lo mejor podría dejarles el link a quienes les interese en la descripción del video, se hablaba como siempre del periodo postrevolucionario. Y yo decía, pero pues ¿cuándo pasó ese periodo postrevolucionario? Porque parecía como que siempre había una revolución jugándose, o siempre había como facciones en conflicto o en tensión, y yo decía, bueno, ¿cuál es postrevolución? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo terminó esto? Pero antes como de eso, que ya es más alejado, como para fines de la Revolución Mexicana, ya cuando se había elaborado la Constitución. Antes de eso, como que nos centráramos en cómo inicia este conflicto. O sea, ya veíamos como cierta contextualización, pero creo, y me corregirás, que el conflicto se inicia con este mandato de Porfirio Díaz y, digamos, la transición que tiene con Francisco y Madero. Y mencionábamos por ahí que antes, o sea, Porfirio Díaz gobernó muchísimo tiempo. En algún momento dice que se cansa del poder, pero y entonces Madero como que a mí me da la impresión que se confía. Y entonces de repente lo meten a la cárcel, hay elecciones y vuelve a quedar Madero, ¿no? No, vuelve a quedar Porfirio Díaz, ¿no? Pero además de eso, como, ¿cuál es el conflicto, no? ¿O por qué se busca cambiar de Porfirio Díaz a Madero? ¿Qué implica estos cambios y qué nuevas tensiones trae? Bueno, creo que hay que entender que Porfirio Díaz, creo que en un momento fue una solución, que como comentaba en el video anterior, llega en un punto en el que
pues México había estado básicamente toda su vida independiente del siglo XIX en conflictos, ¿sí? Y ya sea conflictos con otros países o conflictos entre dos facciones, ¿sí? Que casi siempre eran los liberales y los conservadores, ¿no? Y bueno, Porfirio Díaz, pues, aunque no llega de manera legítima totalmente, porque primero intenta dar unos golpes de Estado, y llega con la bandera de la no reelección, y luego empieza a reelegirse, él logra instrumentalizar una forma de gobernar que, como brevemente también decíamos en el video pasado, pues termina siendo que el país poco a poco vaya estabilizándose. Que de nuevo, no era una estabilización orgánica, no era que el país empezara a encontrar un cauce armónico, sino fue más bien que con mucha, no solo represión, que eso suena muy violento, que también lo fue, pero vaya, con mucha habilidad política él logra ir tejiendo una serie de relaciones con los dirigentes regionales, y lo cual le permite pues mantener cierta estabilidad, ¿no? Al menos en la capa más superior inmediatamente debajo de él, ¿no? Que eran las gobernaturas. Hay que recordar que la estructura política en ese entonces de México, digo, actualmente es municipios, estados y la federación. Pero en ese tiempo había una figura intermediaria que es muy recurrente, incluso, por ejemplo, no es actualmente, pero en ese entonces, en las lecturas de la SEP, ¿no? Que es el jefe político. Entonces, el jefe político lo que le permitía también a este régimen era varias cosas. La primera de ellas era, bueno, ¿dónde se encontraba en este escalafón del jefe político? El jefe político se encontraba entre los presidentes municipales y el gobernador. La función, de cierta forma, de facto, era que él fungía muchas veces como de espía para el gobernador del estado. Él fungía como su ¿cómo le llaman actualmente? Como, bueno, su mano dura en las regiones. Y vaya, eso le permitía tener un control muy, muy, muy férreo. Entonces, muchas veces nos encontramos que había presidentes municipales pues que a lo mejor no estaban tan de acuerdo, pero vaya, estaban circunscritos dentro de cierto jefe político. El jefe político tenía buenas relaciones con el gobernador, muchas veces de compadrazgo o de ese tipo de naturaleza, y pues al final este era el conducto a través del cual se ejercía esa presión, ¿no? Y eso conllevó a que pues poco a poco digamos, la libertad relativa y no sé si decir democracia en ese entonces, no me atrevo a ponerla allí, pero vaya, la participación política de los actores que pudieron ejercerla, pues muy pronto se fuera quedando mermada, ¿no? Y muy rápido a la vez, pues Porfirio Díaz fuera consolidando su poder y su dominio, ¿sí? Entonces eso se fue alargando con los años, ¿no? Ahora, no todo el porfiriato fue igual, ¿sí? Cuando se detona la revolución, pues también nos encontramos que estamos en un punto en el cual el porfiriato ya, digamos, está en una etapa de agotamiento. La cumbre del porfiriato, y eso lo señalan también muchos investigadores que han desde sus perspectivas analizado el tema, ocurre al final del siglo XIX, ¿sí? Entonces, por 1895, 1898, digamos, ahí el porfiriato está en su cúspide. Porfirio Díaz goza de reconocimiento internacional, porque ha logrado, a los ojos de los extranjeros, estabilizar un país que durante todo el siglo XIX había sido caótico, que durante todo el siglo XIX había estado súper endeudado. Y bueno, él es como el gran adalid que logra por fin cristalizar el sueño de un país próspero, ¿sí? Muchos ven que ha traído la industria, diferentes maneras, pero lo cierto es que todo esto que podemos observar que ocurre al final del siglo XIX empieza a mostrar sus grietas, sus debilidades en la década posterior, ¿no? O sea, ya comentaba en el video pasado que pues la paz porfiriana que muchos le celebraban a Díaz, pues en realidad no fue como tal, ¿no? O sea, tal vez a los ojos del extranjero sí, pero dentro del país el hecho es que casi siempre había rebeliones en diferentes regiones del territorio. Y pues eso se vuelve a hacer más y más constante en esta década de 1900 hasta que finalmente es obligado a dejar el poder. Hay una serie de fenómenos, no fenómenos, de puntos, de hechos,
que casi todos los libros de historia, desde los de la SEP hasta los un poco más especializados, van nombrando, ¿no? Que quizá cuando uno los nombra actualmente, pues hasta parece que ya estaban dados, ¿no? Pero vaya, ocurren de manera pues más o menos circunstancial. Primero de ellos que se menciona como antesala a la calle Porfirio Díaz es el movimiento de los hermanos Flores Magón, que usualmente son presentados como anarquistas, entre 1903 y 1906, ¿no? O sea, ellos empiezan a protestar contra el régimen de Porfirio Díaz. A ver, no eran los primeros, pero son algunos de los que tienen más difusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, anteriormente de ellos, la gente que sufría la represión y que se rebelaba, pues eran indígenas, o eran obreros, estaban en sitios alejados y pues no tenían los medios de hacer una protesta más o menos organizada, ¿no? Pero los hermanos Magón, pues viven en la capital del país y vaya, eso les permite, además de que son educados, tener los medios de hacerlo visible, ¿no? A través de la prensa. El siguiente de los hechos que generalmente se señala como preludio a la caída de Porfirio Díaz es la rebelión de Cananea y en Sonora, de la minería, y de Río Blanco, en una industria textil que era la más grande de América Latina en ese entonces, en Orizaba, ¿sí? Los obreros se sublevan, se quejan de las malísimas condiciones de trabajo, de la distinción que se hace entre los trabajadores extranjeros y el mexicano. Y el régimen de Díaz pues lo reprime, ¿no? Lo reprime de forma terrible. Hay muertos. El tercero de los antecedentes es a la entrevista, como ya mencionabas un poco, que Porfirio Díaz ya en 1908 concede a The Pearson's Magazine, que es un periódico, me parece que británico, quizá me equivoque, en la cual afirma que él está listo de dejar el poder, ¿no? Y pues eso genera que muchos de esta insurgencia que ya estaba como underground ocurriendo, pues empiece a atreverse a asomar la cabeza y empiece a atreverse a organizarse en la luz pública. Y se organizan los famosos clubs antireeleccionistas, que buscaban justo eso, que en la siguiente elección, que se iba a realizar en 1910, buscaban que Porfirio Díaz pues ya no se reeligiera, ¿no? Porque pues, ya llevaba mucho tiempo allí. Y bueno, aquí hay que decirlo, ¿no? O sea, aunque muchas veces en los libros, y como incluso ahorita acabo de narrarlo, esto parece que una cosa lleva a la otra, pues en realidad es que uno lee en los informes diplomáticos del momento de los diplomáticos de las potencias extranjeras que se encontraron aquí, que pues que realmente meses antes de que Madero lanzara su proclama, pues no había nada tangible que indicara que el régimen de Díaz iba a caer. O sea, no se sentía en el aire, ¿no? O sea, no estaba ahí a pesar de esto. Pero bueno, la historiografía retoma estos como 3 momentos como los principales, ¿no? Y en el caso de Puebla se agrega otro, que es el de, bueno, ya muy cerca de 1910, que es el levantamiento de Aquiles Cerdán, ¿no? Pero bueno, ese es como el preludio. Y estos 3 hechos, pues, no nos demuestran que sea tal cual, pero vaya, son señas de que el régimen porfirista empezaba a debilitarse. ¿Por qué? Porque al final trajo progreso, pero no era para la amplia población, sino para grupos oligárquicos muy pequeños, ¿sí? Entonces, pues sí había industria, pero si nos fijamos, no era de manera tajante tal cual, pero mucho de, por ejemplo, la estructura ferroviaria se utilizaba principalmente para el transporte de mercancías, es decir, alguien diría que podría verse bajo el punto de vista extractivista. Lo mismo muchas otras industrias que funcionaban, ¿no? Entonces, sí hubo progreso material, no para todos, y más bien mucho de esto se fundamentó en la opresión de muchos, ¿sí? En los campos, en las industrias, y yo creo que eso fue lo principal que generó un descontento, y que cuando Madero lanza la proclama, pues aquellos que tenían los medios se unen a él, porque pues se dan cuenta que eso ya es insostenible. Y sobre todo, bueno, esto que dices, ¿no? Que afectó como a lo agrario, al obrero, ¿no? A la explotación de los trabajadores, y que Madero venía como ofreciendo una reforma agraria y una reforma obrera que permitiera como hacer que esto que se hacía insostenible de las situaciones laborales de los campesinos y de las industrias,
se volviera más soportable, ¿no? Se volviera más, Sí, bueno, más benéfico para ellos. sí. Y bueno, la figura de Madero también es bastante controversial. Como comentaba en el video anterior, eh, pues Madero... A ver, ¿quién era Madero? Porque tampoco lo logra. Tampoco lo logra. Madero, pues, aunque hay diferentes tipos de revolucionarios, ¿no? O sea, de nuevo, volviendo a este mosaico. Y tenemos que tener en cuenta que así como había revolucionarios que pues eran de una clase muy popular y rural, también había revolucionarios que eran pues una clase que podría llamarse acomodada y urbana, ¿no? Y Madero, ese era el caso de Madero. Entonces, pues Madero es de esta clase y muchos le critican que cuando entra al gobierno, pues es muy blando, ¿no? En la prensa en ese momento, muchos lo empiezan a ridiculizar. O sea, si ves las caricaturas, supongo que serían como los memes actuales, pues lo pintan así como un personaje menor. Y bueno, lo cierto es que para mí, desde mi perspectiva, lo más acertado que creo que podríamos decir de Madero es que creo que, como lo leí de algún historiador, no recuerdo de quién, y ahí pues me disculpo por la falta de cita, pero alguna vez leí que alguien decía que Madero era demasiado demócrata para su época. Entonces creo que él creía demasiado en que los contrapesos democráticos de aquel momento iban a ser suficientes para subsanar todo de lo cual carecía la mayor parte de la población. Entonces, creo que por eso, y en parte porque hay que recordar que en ese momento una de las ideologías económicas más importantes era el capitalismo liberal, que se podría resumir en una frase muy famosa, que está en francés, que se llama laissez-faire, que es deja ser, ¿no? O sea, y que postula muy resumidamente que el Estado no debe intrometerse en los negocios. Entonces, Madero me parece que todavía está dentro de esta o asume como suya esta ideología, y por eso también creo que termina dejando de lado estas promesas, ¿no?, que hace al principio, porque al final ve contradictorio que en un país democrático, porque antes iban ligados, o sea, el ser democrático y aspirar a ser democrático con el tener liberalismo económico, capitalismo liberal, ¿no? Entonces como que iban pegadas y veía contradictorio con Asina, ¿no? Y creo que tratando de mantener el paquete completo, pues él aspira a que sean la democracia y la regulación la que asegure eso. Pero pues la realidad es que no. Y además México estaba acostumbrado a un sistema autoritario Sí. de Porfirio Díaz. Sí, sí, sí. Y que de nuevo, pues incluso actualmente, ¿no? O sea, creo que sigue siendo un sistema muy vertical y que pues no hemos podido cambiar. Sí, a pesar de que decimos que estamos como en un sistema democrático, pues aún así hay como ciertos vestigios, ¿no? Del autoritarismo. Sí. Y también, bueno, cuando entra Madero, hay una serie de conflictos, ¿no? En parte por los porfiristas que aún quedan y que siguen rebelándose y que siguen como en tensión, y en parte con la nueva gente que empieza a ver como estas contradicciones con Madero. ¿Y cómo ves tú esas tensiones? Pues creo que ahí sí, creo que, híjole, seguido decimos que los historiadores no podemos juzgar, sino solo explicar, pero no lo sé, tal vez aún faltan documentos que nos expliquen por qué hizo eso, porque a veces ocurre, ¿no? A veces ocurre que no sabes por qué cierto personaje histórico actuó de cierta forma, hasta que tal vez años o décadas después te encuentras un documento, pero en un archivo que te puede dar un indicio de por qué actuó así. Tal vez desconozcamos eso, pero pues el consenso de muchos es que debió cambiar el aparato porfirista, ¿no? O sea, muchos decían que tenía que deshacer al ejército federal, que era el ejército porfirista, y crear un nuevo ejército, y no lo hizo. Muchos, y lo leímos, ¿no? En la lectura que te compartí. Mantiene todo el aparato. Y creo que de nuevo, tal vez confía demasiado en que la democracia por sí iba a funcionar, ¿no? Tal vez era demasiado demócrata, pero pues vimos que no. Y creo que eso al final termina jugando muchísimo en su contra. Incluso hay otro indicio. Todavía cuando
se sabe ya que hay una conspiración en su contra. Eso también lo encontré en los archivos de Tlaxcala. En febrero de 1913, hay un grupo de tlaxcaltecas, de militares, que le es fiel, y ya se sabe que le está ocurriendo, ¿sabes? La escena trágica y todo esto, y les mandan un telegrama así, dice, oiga, si necesita tropas, o sea, llegamos, ¿no? Y él les dice, no, todo está controlado, o sea, vemos, y eso me demuestra que al parecer él pensaba que todo iba a salir bien, ¿no? O sea, era creo que muy democrático y tal vez muy optimista en ese punto, ¿no? Como que había la ilusión de que todo estaba bajo control y Sí. de que todas estas tensiones como que se iban a ir resolviendo De manera orgánica, ¿no? ajá, como a través de la democracia. Sí. Y creo que ese era Madero, ¿no? Y bueno. Y murió asesinado. Y murió asesinado. Qué tristeza. Sí. Y luego entra Victoriano Huerta. Sí, que eso también es terrible y hay que señalarlo, ¿no? Porque cuando yo lo leí, todavía cuando a veces tengo la oportunidad de contarlo, o sea, me suena a teoría de la conspiración, ¿no? O sea, el asesinato de Madero es posible no solo por todo esto que narramos, pero también porque ocurre un acontecimiento que le llaman el golpe desde la embajada, que se refiere a la embajada de Estados Unidos. O sea, el embajador de Estados Unidos entonces conspira para que sea posible derrocar a Madero. Ah, claro, le retira el apoyo porque había como un embajador antes y que este otro lo cambia y ya no tiene como tanta simpatía por Madero. Sí, y entonces lo dejan a la deriva. Este diplomático se llamaba Henry Lane Wilson y es el que no solo no le retira el apoyo, no únicamente le retira el apoyo, sino que hace todo lo posible porque lo asesinen y conspira con el sobrino de Porfirio Díaz, que es Félix Díaz, Bernardo Reyes, para que puedan sacarlo de allí. Entonces, pues eso creo que también es importante señalarlo, ¿no? Y a lo mejor no quiero sonar propagandista, ni tengo nada contra ningún país, pero es importante tener presente que, pues, la presencia estadounidense allí en México siempre ha estado latente y siempre ha intervenido de cierta forma. Y bueno, ahí es un ejemplo muy claro. Incluso yo veía que había un momento en donde se estaba armando la Constitución que Estados Unidos hace como este chantaje a Venustiano Carranza, como de si no quitas ciertos artículos que nos afectan a nosotros, va a haber problemas. Y que él, pese a esa presión, no cede, pero llega como a ciertos acuerdos que Estados Unidos por X o Z razón, creo que por la guerra, ¿no? Y todo esto como que accede a no intervenir tanto y eso también permite que haya una constitución. Sí, y ahí hay que tener dos puntos. La Revolución Mexicana ocurre en un momento en el que está ocurriendo la Gran Guerra, como se llamó en ese entonces, o la Primera Guerra Mundial, como la conocemos actualmente. Y hay que tomar en cuenta que en ese momento es cuando México empieza no descubrir, porque ya se conocía, pero a explotar sus recursos petroleros. Y en ese momento, para cuando Díaz todavía está en el poder, se llegó a pensar que México tenía los primeros recursos petroleros del mundo y se empezaba a utilizar el petróleo como lo seguimos utilizando actualmente, ¿no? Entonces hay que pensar que el petróleo mexicano pues era valiosísimo en tiempos de guerra para el esfuerzo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Y hay que pensar que en ese momento Gran Bretaña sigue siendo la gran potencia mundial. O sea, quizás está en declive, pero sigue siendo la gran potencia mundial y es la gran consumidora del petróleo mexicano. Entonces hay que entender que la Constitución pues al final sí termina viendo envuelta en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y las negociaciones en torno al petróleo mexicano y todo ello. Y también los apoyos militares que tenía México en ese momento, porque veía por ejemplo que Venustiano Carranza que todavía tenía como esta onda de calmar las rebeliones a través de la acción militar, pues también se las ve negras porque separa la economía y al mismo tiempo suben los precios de las armas en Estados Unidos y al mismo tiempo tiene como un desabasto en lo militar, ¿no? Y empieza como a destinar cosas del presupuesto nacional, ¿no? A fortalecer al ejército porque si no se caía como todo abajo lo que se estaba logrando. Sí. Y a ver, eso también creo que cuando pensamos en la revolución es algo que no tomamos mucho en cuenta, ¿no? La organización militar que hacía posible la guerra. Y la verdad es que muchas veces, y de nuevo los Estados Unidos
a veces dejando, me refiero al gobierno, a veces permitiendo la venta de armas y a veces prohibiéndosela a ciertos grupos, pues también termina influyendo en la guerra. Sí. Por ejemplo, hay un trabajo que me gusta mucho que se hizo en torno al zapatismo, que de hecho está aquí, es una tetralogía. La irrupción zapatista. Sí, de un investigador que se llama Francisco Pineda Gómez, si pueden consígala, está muy buena. Y bueno, pues lo que queda demostrado es que en parte los zapatistas pierden porque no tenían armas y les bloqueaban la compra de armas, ¿no? Y en algún punto, para tratar de sortear este bloqueo, pues tratan de hacer armas ellos mismos y pero pues no pueden hacer competencia al supply, al abasto que por ejemplo Carranza recibe de Estados Unidos. O sea, porque en ese momento Estados Unidos empieza a producir muchas armas, ¿no? Uh-huh. Y de buena calidad y municiones, y eso pues también termina haciendo que la balanza se incline hacia un bando, ¿no? Claro. Simplemente el que le cierres la llave a unos y se la abras a otros. O sea, creo que le pasó lo mismo a Villa, ¿no? Sí. Que Villa, pues por un lado fue... dijeron, sí, tú participas en la revolución, pero vete al norte y ahí quédate, pero al mismo tiempo había como esta falta de apoyo por parte de Estados Unidos a Villa. En algún punto le deja de vender municiones y luego deja de poder conseguir carbón, entonces tampoco puede mover sus trenes y se va mermando sus recursos, ¿no? No sé qué tan cierto es una frase que alguna vez, no sé si leí o escuché, pero se la atribuyen a Napoleón Bonaparte. Le he buscado y no encuentro qué hay ahí, pero bueno, suena bonito. Y dice que aparentemente él dijo que una guerra se hacía con 3 cosas, ¿no? Dinero, dinero y dinero, ¿no? Pero también creo que además de ello, pues como queda aquí demostrado en este caso, pues también con diplomacia, ¿no? O sea, por ejemplo, si lograbas tener el reconocimiento de tu gobierno por parte de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, pues eso te garantizaba también tener acceso a su mercado de municiones o de armas, ¿no? Y eso te garantizaba pues que el ganar la guerra a tu favor fuera más probable. Claro, porque igual Venustiano Carranza en algún momento no tuvo el apoyo de Estados Unidos, ¿no? No sí. Fue reconocido, sí. Precisamente como sucesor de Victoriano Huerta, sí. De Victoria Huerta, que no fue reconocido, ¿no? Y tuvo que ganarse ese reconocimiento, y fue ahí cuando México también empezó a aprender como, creo que me conviene tener a Estados Unidos como un aliado. Sí. Y bueno, creo que la relación con Estados Unidos siempre ha sido un estira y afloje. Claro. Pues, si te parece bien, lo dejamos por aquí. Igual ya nos echamos otra vez. Se pasa muy rápido. Sí, pero, pues bueno, lo dejamos por aquí. Agradecerle a la gente que nos está viendo, que deje su like si está en Facebook, que deje su like también si está en YouTube. Todo likes, por favor. Todo likes, por favor. Que se suscriban al canal. Que nos dejen su comentario, qué les pareció este video, qué dudas tienen, qué comentarios quieren agregar. Y a ti, por supuesto, agradecerte que participes en este podcast. Para mí es un honor que estés aquí. Yo encantado siempre. Y pues te dejo a ti la última palabra, si quieres agregar algo. Sí, pues no lo sé, no sé qué agregar acerca de la revolución. Pues tal vez que creo que es importante también volver a ella y tal vez reflexionar en torno a toda la violencia que generó, porque fíjate que pues no en últimas fechas, pero en los últimos años a veces, sobre todo en las redes sociales, y digo, quizás es puro bluff, pero a veces veo que la gente no le gusta algo y quiere irse a la guerra. Sí, una vez leí algo que me llamó mucho la atención, no voy a decir de quién, pero veía que alguien me invitaba a hacer una segunda cristiada, ¿no? Y decía, o sea, creo que tendríamos que revisarla desde el punto de vista también militar, porque tendríamos que dimensionar lo que implica una guerra, ¿no? De nuevo, para la población y para todos. O sea, una guerra la abres un año, si recuperarte te puede tomar décadas. Y nada, creo que eso sería lo que tendríamos que reflexionar cuando llamamos a una revolución, sí. Que no solo es el glamour que se ve de Hollywood o de algunas producciones, sino que es un hecho muy terrible. Muy violento. Y muy violento. Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Muchas gracias.